Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 13 de febrero, 15 del mes de Av. Llevamos 496 días de guerra con 76 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Y el desconcierto de ayer empezaba a cambiar en la mañana de hoy por la expresión cauto optimismo que difundían los medios de comunicación, no solamente en Israel, en la región en general. Con el correr de las horas, la cadena Al Jazeera, la cadena qatarí, comenzó a hablar de éxito en las negociaciones entre las partes y en el trabajo intenso de los mediadores. A esta hora, a la hora de preparar este informe, Hamás dice, o hay reportes que indican que Hamás confirmó que este sábado va a liberar 3 rehenes israelíes como estaba establecido en el acuerdo y no a todos, mientras que por el momento la oficina del primer ministro Netanyahu aquí en Israel niega haber recibido una comunicación oficial al respecto. Y nosotros vamos a ver qué nos dicen los medios y los diarios aquí en Israel sobre este tema. Comenzamos con Israel Hayom, cuyo titular dice: aumentan las probabilidades de que sean liberados rehenes este fin de semana. Y la bajada agrega: fuertes presiones de los mediadores y de Estados Unidos a la organización terrorista Hamás. El diario define el día de mañana como un momento de prueba, de examen, el momento en que teóricamente Hamás debe anunciar, como decíamos, a quién va a liberar. Anoche la televisión pública israelí Kan citó una fuente palestina involucrada en las negociaciones que dijo que Hamás todavía no había tomado la decisión definitiva, pero que la tendencia es positiva y se encamina a liberar 3 rehenes, tal como estaba previsto en la primera etapa del acuerdo. Desde el punto de vista de Israel, la confusión que explicamos en detalle ayer continúa. No está claro si exigimos que todos los rehenes sean liberados o los de la primera etapa o los 3 de este sábado. En la Casa Blanca, en Estados Unidos, siguen firmes en que todos deben ser liberados antes del sábado al mediodía, como dijo el presidente Trump, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo en las últimas horas que Trump está harto de la liberación a cuentagotas y que si no liberan a los rehenes, la guerra volverá. Abro comillas, los israelíes entrarán y se harán cargo de resolver el problema, en palabras de Marco Rubio. Quien también hizo declaraciones sobre este tema fue el enviado de Trump a la región, Steve Witkoff. El presidente dijo todo lo que debemos saber. Sábado antes de las 12 del mediodía, decía Witkoff, algo diferente debe suceder y si no ocurre, habrá un gran problema. Según informó aquí en Israel en la mañana de hoy Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, la idea es que todo esto sirva como palanca de presión para que Hamás libere más rehenes, no solamente los 3 que estaba estipulado que debía liberar este sábado, y más en cada una de las rondas, como se llaman acá, en cada una de las ocasiones en que libera rehenes. Y allí vemos el diario Ma'ariv que titula Ma'amatzei Arga, esfuerzos para calmar la situación, para resolver la crisis, y dice que entre los mediadores hay cauto optimismo. Ma'ariv cita una fuente israelí de alto rango que dice que Israel hizo saber a Hamás, a través de los mediadores, que si liberan 3 rehenes el sábado, el acuerdo vuelve a su cauce y eso llevará a verdaderas conversaciones sobre la segunda etapa. Al mismo tiempo, dice Ma'ariv,
el ministro de Defensa amenazó con que si Hamás no cumple las condiciones del cese de fuego, se abrirán las puertas del infierno, parafraseando a Donald Trump. Vamos a verlo. אם החמאס לא ישחרר את החטופים הישראלים עד ליום השבת, ייפתחו עליהם שערי הגיהנום, בדיוק כמו שהבטיח נשיא ארצות הברית. Si Hamás no libera a los rehenes israelíes antes del sábado, las puertas del infierno se les abrirán, tal como prometió el presidente de Estados Unidos. Vine aquí hoy para asegurarme de que el ejército se está preparando adecuadamente para reanudar la guerra en Gaza. Todo el acuerdo de alto el fuego con los asesinos de Hamás tenía como objetivo lograr la rápida liberación de los rehenes israelíes, retenidos en graves condiciones en Gaza, y por eso Israel aceptó pagar un alto precio. Si Hamás detiene la liberación de rehenes, no habrá acuerdo y habrá guerra. La nueva guerra en Gaza será de más intensidad que la anterior al alto el fuego y solo terminará con la derrota de Hamás y la liberación de todos los rehenes, y también permitirá la realización del plan de Trump para la Franja de Gaza. Esas eran las palabras del ministro de Defensa Israel Katz. En las últimas 48 horas no hubo ninguna declaración pública de Hamás oficialmente, mientras los mediadores siguen trabajando intensamente para tratar de solucionar la crisis. El equipo negociador de Hamás estuvo ayer en El Cairo y se reunió con el jefe de inteligencia egipcio Hassan Rashad. Los egipcios dicen que la crisis sí se puede resolver. Fuentes egipcias citadas por el diario Al Arabi Al Jadid en ese artículo que estamos viendo ahora dijeron que las dos partes habían mostrado buena predisposición. ¿Y qué discutieron los representantes de Hamás con los mediadores? Dos temas centrales. Primero, las conversaciones sobre la segunda etapa del acuerdo, si Israel está dispuesto a seguir adelante y llegar a esa fase o no, y las quejas de Hamás en el tema de la ayuda humanitaria, las carpas y casas prefabricadas que debían entrar en la Franja de Gaza y no llegaron en su totalidad, algo que en realidad no depende de Israel, sino de Egipto y la ONU. Los cataríes presionan para que se llegue a la segunda etapa, mientras que los egipcios están más ocupados en la cuestión de la ayuda humanitaria. En tanto, el canal de televisión saudita Asharq informó esta mañana, citando fuentes palestinas, que los mediadores habían logrado ya a primera hora avances en el acuerdo y que Hamás recibió garantías de que Israel cumplirá el protocolo humanitario desde hoy, dicho esto entre comillas. Y del sur nos vamos a la frontera norte, la frontera de Israel con el Líbano. Y lo que vemos allí y escuchamos es el sur del Líbano, porque vamos a hablar de los informes que indican que Estados Unidos autorizó la presencia de tropas israelíes a largo plazo en algunas áreas del sur del Líbano. En los últimos días hubo varios reportes que decían que Israel está buscando una extensión de la fecha límite del 18 de febrero para retirar sus fuerzas de esa zona. Recordemos, el acuerdo de cese de fuego entre Israel y la organización chiita libanesa Hezbollah establecía el 26 de enero como fecha límite. Antes de ese día, Israel debía retirar sus tropas del sur del Líbano, Hezbollah debía desaparecer del área ubicada al sur del río Litani y allí debían desplegarse las tropas del ejército libanés y las fuerzas de paz de la ONU. Esa fecha se extendió hasta el 18 de febrero, o sea, la semana que viene, pero en las últimas horas la emisora pública israelí Kan informó, citando altos funcionarios del Gabinete de Seguridad de Israel, que Estados Unidos concedió a las tropas israelíes permiso para permanecer en varios lugares del sur del Líbano más allá del 18 de febrero. El reporte no especifica una nueva fecha límite.
Khan dijo que las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a establecer puestos de avanzada, 5 puestos exactamente, donde Israel quiere permanecer después de recibir la aprobación de Washington. Varios medios informaron en los últimos días sobre esta solicitud de Israel y dijeron que la respuesta norteamericana había sido negativa, pero según la emisora Khan, después de estos rechazos, ahora sí, Estados Unidos aceptó la solicitud israelí y extendió ese plazo. Altos mandos de seguridad israelí dijeron en los últimos días que Hezbollah sigue adelante con sus esfuerzos por permanecer en el sur del Líbano y recomponer allí sus capacidades militares. En tanto, en una declaración escrita, la presidencia del Líbano negó los informes de que Beirut había acordado una segunda extensión y dijo que el presidente Joseph Aoun subrayó repetidamente la insistencia del Líbano en la retirada completa de las tropas israelíes para el 18 de febrero, fin de la cita. Y ahora pasamos a los medios de la región, al Washington Post en Estados Unidos, porque este diario informó en las últimas horas que la inteligencia estadounidense advierte que es probable que Israel lance un ataque preventivo contra el programa nuclear de Irán a mediados de año. Y este informe coincide con uno muy similar que publicó el Wall Street Journal apenas unas horas antes. Los dos diarios citan varios reportes de inteligencia de finales de la administración Biden y principios de la administración Trump, según los cuales un ataque de este tipo retrasaría el programa nuclear de Irán durante semanas o meses, pero al mismo tiempo aumentaría la tensión en la región y el riesgo de un conflicto más amplio. El Washington Post dice que el gobierno israelí, la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional se negaron a hacer comentarios sobre este reporte y la agencia Reuters pidió una reacción a la Casa Blanca con el mismo resultado. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declaró al Washington Post que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear. Y seguimos en Estados Unidos porque Donald Trump difundió esta noche un video con un mensaje al pueblo jordano en el que elogió al rey Abdalá II después de reunirse con él. Y allí vemos cómo lo difundieron medios jordanos muy ampliamente. ¿Qué decía Trump? Al maravilloso pueblo jordano, ustedes son increíbles. Tengo que decirles que ustedes son realmente fantásticos y tienen una gran energía. Solo quería decirles que tienen un rey que es una gran persona, un líder y tiene un corazón increíble. El rey Abdullah los ama, está haciendo un gran trabajo y es uno de los líderes más grandes del mundo. Ustedes tienen mucha suerte de tenerlo. Tienen un gran rey. Como decía, todos los medios de comunicación en Jordania están difundiendo este video y este mensaje desde la madrugada. Y lo cierto es que en la reunión de ayer, el rey Abdullah, como comentábamos, se veía incómodo por las declaraciones de Trump sobre sus planes de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza y enviar a cientos de miles de ellos a Jordania, lo quiera o no lo quiera el rey. Y en las redes sociales jordanas hubo muchísimos comentarios sobre lo mal que se veía el rey en esa situación y durante la reunión, durante la conferencia de prensa, empequeñecido. Y no solo porque es mucho más bajo de estatura que Donald Trump, y eso fue muy evidente cuando Trump lo recibió en la entrada a la Casa Blanca, sino también cuando estaban sentados y hablaban y Trump hacía esas declaraciones y los jordanos decían que el rey se veía cada vez más pequeñito. Y por último, otro apunte de la región. مرحبا صار تساؤل حول اذا الحسابين على اكس وتليجرام الي فحبيت اوضح انه بلا هن
Bien, y ese joven que vimos allí es Hafez, el hijo mayor de Bashar al-Assad, el expresidente de Siria, que, como sabemos, huyó a Rusia cuando fue derrocado y no se sabe nada más de su paradero. Los medios rusos no hablan de este tema y mucho menos de dónde vive la familia Assad. Hafez Assad publicó este video y más allá de que ahora hay gran cantidad de gente tratando de dilucidar exactamente dónde estaba, en qué calles de ese elegante barrio de Moscú que se ve de fondo, el hijo del dictador sirio explicó que publicó este video en primer lugar para aclarar que las cuentas a su nombre en la red X y en Telegram efectivamente son suyas, que se trata de cuentas en las que publicó información en los últimos días sobre los últimos momentos antes de la caída del régimen de su padre y la huida de la familia a Moscú. X, o sea, ex Twitter, eliminó la larga y detallada publicación que subió en menos de una hora y cerró la cuenta. En este mensaje, Assad hijo describió los momentos previos a la fuga, abro comillas, no había ningún plan, ni siquiera respaldo para salir de Damasco y mucho menos de Siria. Sin mencionar, por supuesto, que su padre masacró a cientos de miles de ciudadanos sirios, Assad dijo: durante los últimos 14 años, Siria atravesó circunstancias no menos difíciles que las que vivió a finales de noviembre y principios de diciembre pasado. También dijo que antes de que comenzaran los acontecimientos que llevaron a la caída del régimen, llegó a Moscú, él estaba en Moscú para hacer su tesis doctoral, y su madre, Asma, también estaba allí para someterse a un trasplante de médula ósea. Explicó que debido al deterioro de la situación en Siria, él regresó a Damasco antes de lo previsto, o sea, el 1 de diciembre. El hijo de Bashar al-Assad incluso escribió que el 7 y 8 de diciembre, días en que las fuerzas de la oposición completaron la toma de Damasco y otras ciudades centrales e importantes en Siria, él todavía estaba en el país e incluso afirmó que cuando se difundieron rumores de que la familia ya había huido, él se tomó fotografías en uno de los parques locales y las difundió. También relató que no hubo ninguna preparación ni nada que indicara que se iban a ir del país hasta que un funcionario ruso, en sus palabras, llegó a su casa y le pidió al presidente Assad que se trasladara a Latakia, donde se encuentra una de las principales bases de las fuerzas rusas en Siria. Por último, contó cómo llegaron al aeropuerto, que estaba completamente vacío de empleados, incluso la torre de control, y cómo finalmente se dieron cuenta ese día, 8 de diciembre, de que la situación los obligaba, según dijo, a partir hacia Rusia. La publicación completa que el hijo de Bashar al-Assad escribió sobre los últimos momentos de la familia en Siria y todo lo que vino después todavía se puede encontrar en su cuenta de Telegram por si a alguien le interesa. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse, y también a unirse a nosotros, a sumarse al grupo de amigos de Israel a diario. Y aprovecho para agradecer muy especialmente a todos los que ya lo hicieron. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.